En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente juntos, queridos amigos, haciendo nuestro informativo teológico, La Fe Cristiana, en hora 60. Hoy nuevamente con la compañía de Marcos en los controles. Marcos, ¿cómo estás? Gracias por estar. No, por favor, el placer es mío, como siempre. Vos sabés, Marcos, que hoy nos toca un tema re interesante. Hoy ya estamos en el tema 34, vamos a hablar del quinto mandamiento, temas bastante interesantes y además polémicos en la Argentina porque estamos con todo el debate del tema del aborto. Así que, en fin, vamos a ver. Te invito, aunque va a ser largo, un poquito más largo de lo habitual que es el programa, cualquier tipo de duda, cualquier tipo de inquietud, cuento con tu colaboración. Bueno, voy a estar atento a ver qué surge. Excelente. Bueno, entonces, mira, arrancamos diciendo que la vida humana es sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios. El hombre no es el dueño de la vida, Dios es el dueño y Señor de la vida y de la muerte, y por eso podemos decir que nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Vamos a recoger muchos de los números del catecismo de la Iglesia Católica, que en ese sentido es clarísimo, ¿no? Aunque si yo tuviera que recomendar una bibliografía de entrada, la Evangelium Vitae del Papa San Juan Pablo II es una joya por la claridad, porque es conciso. Habitualmente el Papa Juan Pablo II escribía un poco difícil, pero este documento sobre la vida es así lineal, transparente, claro. Se los recomiendo a todos los que quieran saber qué enseña la Iglesia sobre justamente la defensa de la vida humana, el Evangelio de la Vida del Papa San Juan Pablo II. Bueno, entonces ustedes saben también que el hombre es alguien singular, es la única criatura de este mundo a la que Dios quiso por sí mismo. Y además, por su vocación, está destinado a conocer y a amar a Dios, y por lo tanto su vida es sagrada, ¿no? Ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y este es el fundamento último de la dignidad de la persona humana. Somos hijos de Dios, Dios es nuestro Padre, somos herederos del cielo. Ya en la Biblia, desde el libro del Génesis, se nos presenta el abuso contra la vida como consecuencia del pecado. Después del pecado de Adán y Eva, conocemos la historia de Caín y Abel, ¿no? Como Caín mata a su hermano el justo Abel, pero lo que es impresionante es como Dios también, después de que Caín matara a su hermano, Dios protege la vida de Caín, ¿no? Diciéndole que efectivamente iba a permanecer, digamos, cuidado por él, incluso habiendo hecho esto que fue un pecado tan grave, tan grave. Entonces, la Escritura nos habla, ¿no?, de que nadie debe tomarse la justicia por mano propia, nadie tiene el derecho, digamos, a disponer de la vida del prójimo. Este mandamiento hace referencia a los seres humanos, ¿no? O sea, los animales, ya lo veremos, los ha creado Dios para el hombre también tiene que respetar, ¿no?, porque no es dueño de la creación, pero Dios ha dispuesto que justamente es legítimo para el hombre servirse de los animales para su alimento, para su vestido, ¿no? Ahora, lo que está claro es que el hombre no es dueño de la creación, es responsable de la creación y por lo tanto, como administrador que es, tiene que cuidar y respetar la naturaleza de la que necesita para su propia existencia y para el desarrollo de los demás. Bueno, sigamos hablando de este quinto mandamiento de la ley de Dios, la plenitud de este mandamiento, o sea, este mandamiento de salvaguardar la vida del hombre tiene su aspecto más profundo de la exigencia de la veneración y amor hacia la persona y su vida, ¿no? Recordemos que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo, amar al prójimo como Cristo nos amó. Por lo tanto, si hay algo que debe caracterizar al hombre es imitar a Dios, ¿no?, en su misericordia y en su perdón. O sea, el Hijo de Dios, imitando a su Padre, también tiene que ser misericordioso. Ya nos dijo Jesucristo, sed misericordioso como mi Padre es misericordioso, y nosotros tenemos que aspirar a tener el mismo corazón de Jesucristo, ¿no? Él nos dijo, bueno, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia. También, cuando rezamos el Padre Nuestro, nosotros decimos, perdona sus ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por lo tanto, en fin, Dios liga, une su perdón, digamos, a la disposición de que el hombre también perdone. Bueno, para esta lucha, por vivir la caridad, por vivir la fraternidad, por vivir, digamos, esa capacidad para ser como Jesucristo y perdonar siempre, nos puede ayudar las siguientes ideas. Por un lado, contemplemos la pasión y muerte de nuestro Señor. Jesucristo que da hasta su última gota de sangre para perdonar los pecados, para redimirnos, lo hizo por amor. Eso hizo Jesucristo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Segundo, consideremos que nadie debe resultar para el cristiano un extraño o un enemigo. O sea, lo que caracteriza al cristiano es que ve en el otro a otro Cristo, a su hermano, a un hijo de Dios. También pensemos que la vida no termina aquí. Habrá un juicio al final de los tiempos, un juicio particular, un juicio final, y Dios nos preguntará, bueno, ¿cómo trataste a tu hermano? ¿No? Digamos, parte de los talentos que Dios nos ha dado son justamente la familia, los amigos, las personas que tenemos cerca, y Dios nos preguntará cómo nos hemos comportado con ellos. Y también recordemos que un cristiano debe vencer el mal con el bien. Cuando a veces se ve en los carteles ni olvido ni perdón, por ejemplo. Bueno, eso no es cristiano, ¿no? Claramente. O sea que el cristiano tiene que perdonar. Quizá no se olvide porque uno tiene memoria, pero en todo caso esa memoria se da para justamente perdonar, para pedir ayuda a Dios cuando la herida ha sido grande y aquello realmente a uno le hace daño, pero nosotros perdonamos siempre como Cristo perdona, como Dios perdona. Y también nos puede ayudar el ver las injusticias como ocasión para la propia purificación. O sea que también cuando uno padece alguna injusticia, dice, bueno, muy bien, que esto sirva también para que yo me una a la cruz de Cristo y así también purifique mis pecados, así también ayude a redimir con Cristo. Pasemos a hablar del punto 3, el respeto a la vida humana. Entonces, este quinto mandamiento nos manda no matar, ¿no? Y condena también no matar, pero también está mal golpear, herir, hacer cualquier daño injusto a uno mismo, al prójimo en el cuerpo. También incluimos aquí el odio a una persona, ¿no? O sea que de alguna manera contra el quinto mandamiento es esa falta de caridad que es guardar rencor, malquerencia, odio, así como golpear, herir o hacer cualquier daño injusto. También este mandamiento prohíbe el suicidio, o sea, darse la muerte a uno mismo, porque efectivamente uno no es dueño de su propia vida, es administrador de su propia vida. Un pecado, el homicidio voluntario, ¿no? Entonces el quinto mandamiento condena el homicidio como gravemente pecaminoso, el que mata y los que cooperan voluntariamente en él cometen un pecado que reclama la justicia del cielo. O sea que también ya veremos en algún momento lo que es la cooperación al mal. Quizá uno no es directamente el que comete el pecado de homicidio o de robo o de hurto, pero cuando uno coopera también está cometiendo un pecado. Les hablaba Evangelium Vitae, Juan Pablo II. Esta afirmación que les voy a leer es para hacer un folleto y para mostrársela a todos los bautizados, a todos los cristianos, porque es tan claro. El Papa escribe, dice, con la autoridad conferida por Cristo, fíjense el lugar que se pone el Papa, ¿no? Por esta autoridad conferida por Cristo a Pedro, a sus apóstoles, en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, confirmo que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral, ¿no? Lo digo porque, en fin, a veces se escuchan algunas personas que no, yo soy bautizado, soy católico, yo estoy contra el aborto, pero no me voy a oponer porque si alguien quiere hacerlo es libre. Bueno, en fin, me parece que en estas circunstancias lo que hay que decir es, bueno, yo voy a defender las dos vidas, ¿no? O sea que uno no puede estar a favor del aborto por el hecho de que quiere proteger a la madre. La madre hay que protegerla, evidentemente, ¿no? Pero ya hablaremos también de lo que es el aborto directo, porque también existe la posibilidad en la moral
de las acciones de doble efecto, que es cuando se busca directamente la curación de la madre, por ejemplo, que tiene un cáncer, hay que darle rayos o alguna pastilla. Bueno, e independientemente como efecto no querido y secundario tiene esa otra consecuencia, si es algo grave, eso se puede estudiar y puede ser moralmente lícito o conveniente, ¿no? ¿Eso vos lo sabías, Marco? Porque es distinto. Siempre la Iglesia habla de la muerte de un inocente y habla del aborto directo. O sea, lo que está mal es decir, bueno, saco al hijo para curar a la madre. Eso es inmoral. Pero es distinto si yo digo, bueno, yo a esta madre que tiene esta enfermedad tan grave, la única manera, digamos, de poder salvarla es hacer una operación o hacer un tratamiento. Si yo busco eso de modo directo y tiene como efecto secundario no querido, ni buscado, pero quizá la muerte del hijo es distinto al aborto directo. Porque hemos hablado ya de la intencionalidad. Sí, hemos hablado de la intencionalidad, exactamente. La intencionalidad acá es fundamental, ¿no? Porque efectivamente lo que se busca es la curación de la madre como efecto evidentemente tiene que haber proporción, porque dicen, no, tiene un dolor de cabeza, entonces le doy una pastilla. No, tiene que haber proporcionalidad, digamos, en la relación de la gravedad, de las consecuencias que tiene ese medicamento o ese tratamiento. Pero para quedarse tranquilo, hasta las últimas consecuencias, la vida. La vida, sí, por supuesto, y además es un camino de santidad y, en fin, hay gente que ha sido mártir, o sea, la Iglesia no obliga al martirio, pero hay gente que dice, bueno, yo voy hasta eso, ¿no? Así que, en fin. Bueno, entonces, esta doctrina está corroborada por la Sagrada Escritura, por la tradición de la Iglesia de siempre y por el magisterio, o sea, sus enseñanzas desde siempre, ¿no? Por eso el homicidio, que es sin excepción gravemente inmoral, es aquel que responde a una elección deliberada y dirigida a una persona inocente. Habrás visto que hablamos muchas veces, Marcos, de persona inocente. ¿Por qué hablamos de persona inocente? Porque, llegado el caso, ya vamos a hablar que como legítima defensa en casos muy particulares, en que ahora quizá casi no existen posibilidades, pero si fuera la única manera de defender a la sociedad, podría llegar a ser moralmente aceptable alguien que no es inocente, alguien que es culpable de un delito gravísimo, probado y todo, ¿no? Igual en el Evangelium Vitae el Papa dice que esto de la pena de muerte hoy ya, por las circunstancias que vive el mundo, es difícil que no se pueda aislar a la persona como para que no se convierta en un peligro grave para la sociedad, ¿no? Pero siempre se habla de como inmoral, digamos, alguien que es inocente. Vamos a seguir hablando, profundizando de esto. Por eso queda la legítima defensa, digamos, uno mata a una persona, claro, pero esa persona me está agrediendo, vino con un cuchillo, vino con un fusil o con un revólver, yo me defiendo, lo mato, bueno, eso es una legítima defensa, ¿no? O la pena de muerte, que ya vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, poner la vida en manos del hombre implica un poder de disposición que conlleva a saber administrarlo, como colaborador con Dios. De hecho, el don de la vida que le ha dado al hombre y la mujer es el don más sagrado que tiene la persona, ¿no? La maternidad que de la mujer, digamos, también es lo más sagrado, lo más santo, por eso quizá merece una especialísima protección, cuidado, cariño, acompañamiento, porque justamente tiene vocación así genérica, ¿no? Después habrá que ver cada persona, pero la mujer a ser madre, ¿no? Bueno, entonces por eso se exige una actitud de amor y de servicio y no de dominio arbitrario. Pasamos a hablar entonces un poquito del pecado y del delito, porque en la Iglesia es un pecado, pero también es un delito en la Iglesia, ¿no? Diciendo primero que la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde ese momento ya nos encontramos ante una persona, ante un hijo de Dios, por eso no es admisible ninguna discriminación, tampoco fundada en las diferentes etapas del desarrollo, ¿no? Pues uno dice, bueno, no, entonces yo defiendo la vida, pero no la defiendo en su etapa embrionaria y no la defiendo tampoco en su etapa final, cuando ya es un estorbo para la sociedad y esa persona justamente lo que hace es costar un precio, digamos, o, en fin, lo que es la eutanasia, que ya veremos, ¿no? O sea que no hay que discriminar a la persona en sus diversas etapas de la vida. Hoy por hoy
es difícil que alguien vaya a oponerse a que no es una vida humana, ¿no? O sea que en todo el desarrollo, digamos, desde el inicio se ve que es una persona humana, es un hombre, ¿no? O una mujer. Bueno, entonces en situaciones conflictivas es determinante la pertenencia natural a la especie biológica humana. Esto es importante también tenerlo en cuenta a la hora de la investigación, ¿no? O sea, uno cuando está tratando con embriones, está tratando con personas, está tratando con hombres. Entonces, no se puede experimentar de manera tal de tomar a los embriones como algo descartable, ¿no? Entonces, y además justamente también es un asesinato y también es un aborto. Los embriones son personas, ¿no? Entonces, el aborto directo, es decir, querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave, ¿no? No puede decir, no, esto es para que avance la investigación científica, entonces necesito un estudio, sí, bueno, pero el fin no justifica los medios y esto es realmente un tema muy grave. Por eso, cuando hablamos de expresión como fin y como medio, nos referimos a dos modalidades de la voluntariedad directa, o sea, uno busca directamente esto, ¿no? Lo busca o como fin o como medio. Entonces volvemos a repetir, en ninguna circunstancia, ninguna ley del mundo podrá jamás hacer lícito un acto que es intrínsecamente ilícito, ¿no? O sea, que sea legal, que esté permitido por la ley, no quiere decir que sea moralmente bueno. Puede ser aprobado por la ley y sigue siendo inmoral y sigue siendo ilícito a los ojos de Dios, ¿no? Entonces el respeto de la vida debe ser reconocida como el confín que ninguna actividad individual o estatal puede superar. O sea que todo nasciturus, todo por nacer, tiene derecho a la vida, no es un miembro de la mujer, no es distinto, está biológicamente comprobado que son dos seres diferentes, ¿no? Y es un derecho inalienable, el derecho a vivir, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a poder ver la luz del sol. Entonces, las leyes injustas o inicuas no solo no crean ninguna obligación en conciencia, sino más aún, las personas, el cristiano está obligado a la objeción de conciencia. O sea, un médico no puede ser obligado a realizar un aborto o una eutanasia, ¿no? Él tiene que objetar. Lo grave es que a veces la objeción de conciencia en algunas leyes de algunos estados está prohibido. Y esto realmente va contra unos derechos fundamentales de la dignidad de la persona humana, ¿no? O sea, cuando efectivamente es un tema que, digamos, no va contra el orden público, por ejemplo, porque no sobre cualquier cosa puede haber objeción de conciencia, ¿no? Pero digamos, en temas como este, es fundamental que la persona, el médico, por ejemplo, tenga esta posibilidad, ¿no? Y no reconocerlo sería, por parte, digamos, de la ley o del Estado, digamos, un atropello a temas esenciales, derechos fundamentales de la persona. Y sigue diciendo el catecismo, puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible como todo ser humano, como toda vida. Es de tal gravedad el crimen del aborto, además que en la Iglesia existe una sanción penal que se llama excomunión. O sea que es algo que tiene que perdonarlo, es una sanción, es un delito. El obispo, habitualmente ahora lo puede hacer cualquier sacerdote, pero la persona que sabe que es este delito y lo comete, cae en esta sentencia, digamos, que además es automática. Late sentencia quiere decir automática, no hace falta que un tribunal la pronuncie. Realizado el acto ilícito, el delito, se cae en esta pena canónica. Bueno, la eutanasia. Vamos a decir primero que entendemos por eutanasia una definición, y decimos que por eutanasia, en sentido verdadero y propio, se debe entender una acción o una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor, ¿no? O sea que a veces detrás de la eutanasia hay una intención justamente de querer ahorrarle al enfermo el dolor.
pero esto no da derecho a quitarle la vida. Además, sobre todo cuando ahora ya la medicina está en un nivel que se puede quitar siempre el dolor. El dolor hoy no tiene por qué padecerlo un enfermo porque están dadas las circunstancias para que uno no tenga dolor. Entonces, es una grave violación a la ley de Dios en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. Y semejante práctica conlleva, según las circunstancias, la malicia propia de un suicidio, si es que uno se mata a uno mismo, o del homicidio cuando lo hace otra persona. Lo que sí puede ser legítimo, esto es importante, es la interrupción de tratamientos médicos que sean muy caros, que sean peligrosos, que sean extraordinarios, que sean desproporcionados. Por eso la Iglesia está en contra de lo que podemos llamar encarnizamiento terapéutico. Lo que no se puede dejar nunca es dar los medios, digamos, ordinarios para que esa vida continúe. O sea, una vida que va a ser corta porque tiene una enfermedad terminal, ¿no? Bueno, lo que no se puede hacer es ya no hidratarlo, ya no alimentarlo, en fin. O sea, hay que continuar, digamos, con lo básico. Lo que no hay obligación es decir, bueno, si esta persona está en un cáncer terminal, por ejemplo, ¿no? Y se sabe que, como están las circunstancias, va a vivir muy poco tiempo. Bueno, a mí me ha pasado de un médico conocido, dijo, bueno, esta persona que ya está match point, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y dejó la orden en la clínica, en el hospital, si esta persona llega, no lo pongan en el pulmotor, no le pongan el pulmotor, porque eso lo que va a hacer es prolongar la agonía. Entonces, digamos, esta persona lo que hay que hacer es acompañarla para que sin dolor y en paz, digamos, deje esta tierra y vaya al más allá. Pero lo que no puede hacer uno es buscar, digamos, la muerte, ni tampoco está obligado a continuar con tratamientos caros, peligrosos, extraordinarios. Por eso dice acá, el uso de analgésicos para aliviar sufrimientos de un moribundo, incluso con riesgo de abreviar su vida, puede ser moralmente conforme a la dignidad humana si la muerte no es pretendida ni como fin ni como medio, sino solamente prevista y tolerada como inevitable, ¿no? Esa persona se va a morir, entonces vamos a darle, digamos, los calmantes que necesita para poder justamente pasar esos dolores, ¿no? En cambio, vuelvo a repetir, aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona no pueden ser legítimamente interrumpidos. La alimentación, la hidratación, en principio son medios ordinarios debido a toda enfermedad. Bueno, ¿y qué decir del suicidio? Bueno, otro pecado contra el quinto mandamiento, quitarse la propia vida, volvemos a repetir lo mismo, no somos dueños de nuestra vida, somos administradores, no somos propietarios, la vida nos la ha confiado Dios, no debemos disponer de ella, Dios dispone de ella, por eso el suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida, y es gravemente contrario al justo amor de sí mismo, y ofende también al amor del prójimo porque rompe los lazos de solidaridad con las sociedades como son la familia, la nación, en general con la familia humana, con el cual estamos obligados. Y ustedes me dirán, bueno, pero entonces quien se suicida comete un pecado grave, y si está en sus condiciones psíquicas normales, sí, es un pecado grave. Ahora, lo que suele suceder muchas veces es que la persona que llega a esta determinación tan tremenda es que muchas veces no está bajo, digamos, condiciones normales porque está deprimida, porque está en un pozo tan grande, entonces, ¿y eso quién lo sabe? Y bueno, lo sabe Dios, ¿no? Por eso, en fin, cuentan de San Juan María Vianney, que una vez fue a ver una señora muy desesperada porque su marido se había suicidado, se había tirado de un puente al río, y el santo le dijo, mira, entre el puente y el río está la misericordia de Dios, ¿no? Como diciendo, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Y en ese sentido también la Iglesia ha cambiado, porque antes, por ejemplo, a los suicidas no se los enterraba en el campo santo, en el cementerio, ¿no? Cosa que, en fin, eso de hace muchos años, ¿no? Pero ahora, en fin, digamos como que uno no sabe, en definitiva, es Cristo, es Dios, el Padre, el que sabe que por qué
esa persona se quitó la vida. Pero si lo hizo conscientemente, si lo hizo en pleno uso de sus facultades mentales, es un pecado grave, ¿no? Lo que no es pecado es preferir la propia muerte para salvar a otra. O sea, eso no es ningún pecado, más aún, es un acto heroico que efectivamente puede ser un acto que Dios tenga muy, pero muy, pero muy en cuenta, ¿no? En ese sentido les cuento una anécdota de un libro que escribió una mujer que recibió unas revelaciones particulares de las almas del purgatorio, ¿no? María Sima, Dios le pidió, digamos, que rezara especialmente por las almas del purgatorio y se le aparecían las almas del purgatorio. Y resulta que una vez se murió un joven, cuenta el libro, que era especialmente juerguista, especialmente le gustaba la parranda, la pachanga, en fin, no era un cristiano. Bueno, pero en el lugar donde vivía una vez hubo un desprendimiento de tierras, una especie de terremoto, por la noche, grandes gritos, un peligro. Bueno, este chico escuchó voces que pedían auxilio y la madre dijo, no salgas porque es peligroso. Bueno, pero están pidiendo auxilio. Bueno, este chico salió a rescatar a esa persona que pedía auxilio y murió fruto, digamos, de ese terremoto, de ese derrumbe. Bueno, cuenta María Sima en su libro que cuando se le apareció a pedir oraciones, le dijo que justamente Dios, ¿no?, por haber realizado aquel acto heroico de generosidad, de caridad, que había perdonado a la muchedumbre de sus pecados y se le aparecía para pedirle oraciones para poder pasar del purgatorio al cielo. En fin. Bueno, estas cosas ustedes pueden creer o no es un dogma de fe, pero el libro es muy interesante, se llama Sáquennos de aquí, ¿no? Esta mujer cuenta muchos relatos de personas que se le aparecían para pedir oraciones, para poder pasar del purgatorio al cielo, o pedir que se dirigiera a María a su hermano para que devuelva el lote al lado de su casa que era del vecino y hasta que no se reparara aquello no podía pasar al cielo. En fin, interesantísimo. Bueno, la legítima defensa. Entonces, la prohibición de causar la muerte no suprime el derecho de impedir que un injusto agresor cause daño. La legítima defensa puede incluso ser un deber grave para quien es responsable de la vida de otros. La pena de muerte, les decía, la pena de muerte está relacionada justamente con la protección del bien común, con la protección de la sociedad contra un agresor, ¿no?, que la única manera, digamos, de conseguir que no haga daño es esta situación absolutamente extraordinaria, ¿no? Por eso, dice, la legítima autoridad puede moralmente infligir penas proporcionadas a la gravedad de los delitos, ¿no? Sabemos que en principio las penas fundamentalmente lo que tienen que buscar es que el delincuente pueda volver a insertarse en la sociedad, ¿no?, y que realmente pueda purgar aquel delito. Es algo que incluso la misma naturaleza humana lo requiere, ¿no? Bueno, yo he hecho algo que está mal, voy a pagarlo para así después poder reinsertarme. Si no, lean el libro Crimen y Castigo, por ejemplo, ¿no? Cuenta efectivamente este drama. Pero bueno, puede haber casos de absoluta necesidad, es decir, cuando la defensa de la sociedad no sea posible de otro modo. Aunque estos casos, como les decía, dice el Papa San Juan Pablo II, son ya muy raros, por no decir prácticamente inexistentes. ¿No? Entonces, la ley moral prohíbe exponer a alguien sin razón grave un riesgo mortal, así como negar la asistencia a una persona en peligro. Bueno, respecto al punto 4, el respeto de la dignidad de las personas, el respeto al alma, ya no solo al cuerpo, quinto mandamiento, sino también al alma. Y esto es lo que es el escándalo. El escándalo es llevar a otro a pecar. Eso es el escándalo, ¿no? O sea que el quinto mandamiento no solo se refiere a la vida y a la salud a la corporal, sino también a la vida de salud espiritual, sobrenatural, al alma. Por eso el escándalo es lo contrario, que es actitud o comportamiento que induce a otro a hacer el mal, llevar a otro a hacer el mal. Eso es cuando uno se confiesa escándalo, es porque esa persona llevó a otro a pecar. Entonces, el que escandaliza se convierte en tentador,
de su prójimo. Y el escándalo constituye una falta grave si por acción u omisión arrastra deliberadamente a otro una falta grave. Si es a una falta leve, el pecado será leve. Si es una falta grave, si uno instiga a otro a matar, uno es parte de ese pecado. Entonces se puede causar escándalo, por ejemplo, por comentarios injustos, por la promoción de espectáculos, libros y revistas inmorales, por seguir modas contrarias al pudor, en fin. O sea, hay mucha gente que causa escándalo, o sea, que lo que hace es convertirse, digamos, en medio para que otros cometan pecados y ofendan a Dios. El escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quien lo causa o según la debilidad de quienes los padecen. La gravedad, distinto es un padre, un maestro, un gobernante, quizá que un hombre común, ¿no? Y distinto es a un niño, escandalizar a un niño que a un grande. De hecho, dice la Escritura, al que escandalice a uno de estos pequeños que cree en mí, más le vale que le cuelgan al cuello una piedra de molino y le echan al mar. Unas palabras muy fuertes, ¿no? Pero bueno, es que también es grave el pecado de escándalo. Bueno, la Iglesia, digamos, anima a que uno también cuide su propia salud. O sea, uno podía pecar contra el quinto mandamiento si uno no cuida la propia salud corporal. Hay que cuidarla, ¿no? Hay que cuidarla. Ahora, lo que está claro también es que la moral cristiana se opone a una concepción que promueve el culto al cuerpo. O sea, una cosa es cuidar la propia salud para justamente poder trabajar mejor, para poder servir mejor, para poder, ¿no? Otra cosa es ya dar un culto al cuerpo como hacían los paganos. Por eso está relacionado al tema de la salud corporal lo que es la templanza, que es la medida en la comida y en la bebida. Por eso la templanza conduce a evitar toda clase de excesos, como el abuso de comida, alcohol, tabaco, medicinas, ¿no? O sea que la templanza nos anima a poner las cosas en su lugar. ¿Tomar está mal? No, depende. ¿Cuándo? O comer, y depende. O sea, descansar, si está mal, si es una cosa desmedida, desproporcionada, injusta. Bien, entonces, quienes en estado de embriaguez o por afición inmoderada a la velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás o la propia en las carreteras, en las rutas, ¿no? En el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables. O sea, también la Iglesia nos habla de la irresponsabilidad que se pone en manejar o conducir en estado de embriaguez, alcoholizado o drogado. Hablando de las drogas, también la Iglesia nos dice que es una falta grave por el daño que representa para la salud y por la huida de la responsabilidad de los actos que se pueden realizar bajo su influencia. También es un pecado lo que es la producción clandestina de las drogas, o el tráfico de las drogas, el pecado. Bien, sobre la investigación científica ya hemos hablado, así que avanzamos un poquito, ¿no? Del trasplante de órganos decimos que es algo legítimo, que es algo bueno, evidentemente, ¿no? Pero bueno, una persona solo puede donar algo de lo que puede privarse sin serio peligro o daño para su propia vida. Uno no puede donar su corazón, digamos. Sí puede donar un riñón, por ejemplo, o parte quizá de la médula que se reproduce, ¿no? Resulta obvio que los órganos vitales solo se pueden donarse después de la muerte, ¿no? Y en ese sentido también tiene que ser después de la muerte. O sea que no se puede a una persona que está por morirse quitarle el corazón. Hay que esperar hasta que se muera. Por eso es preciso que el donante además o sus representantes hayan dado su consentimiento para la donación. Bueno, muy bien. También recordemos que va contra este mandamiento la falta de respeto, digamos, contra la libertad. Todo lo que está vinculado con lo que es, digamos, dice, gravemente contrarios a la justicia y la caridad, el terrorismo, la tortura, los secuestros, evidentemente son pecados gravísimos, ¿no? Tomar rehenes en secuestros es moralmente ilícito, eso es evidente, ¿no? Un pecado realmente muy grave, muy injusto. ¿Qué pasa con el tema de las amputaciones
Bueno, las amputaciones, si es por una cuestión médica, si uno sufre, por ejemplo, gangrena, se necesita amputar porque si no la gangrena puede llevar, digamos, a perder la vida, ¿no? Lo que no se puede hacer son eso, amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones de cuando, digamos, no hay una verdadera necesidad, ¿no? Por eso dice acá, son contrarias a la ley moral aquellas que se siguen de una acción terapéutica, no son contrarias las que se siguen de una acción terapéutica necesaria, ¿no? Para el bien de la persona, evidente, ¿no? Evidente. Bueno, también el quinto mandamiento de alguna manera hace referencia al respeto que merecen los cuerpos de los difuntos, que tienen que ser tratados con respeto, con caridad. Por eso enterrar a los muertos es una obra de misericordia. En la Iglesia se sugiere que se conserve la piadosa costumbre de sepultar a los cadáveres, pero no prohíbe la cremación, ¿no? A no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana, o sea, que uno quiera oponerse, digamos, a las creencias del más allá, ¿no? En fin, pero, digamos, la Iglesia no prohíbe la cremación. ¿Sería considerado una herejía en caso de que se haga en forma contraria a la Sí, fe? sería considerado algo inmoral, digamos, como que decir, bueno, yo demuestro que no creo en el más allá o que no creo en Dios y además hago esto. Entonces, la intención de hacer eso es por lo otro, digamos, ¿no? Entonces, por eso. Es algo un poco raro también, ¿no? Pero, en fin, si uno quisiera tener tomar esta decisión, ¿no? Por estos motivos sería inmoral, ¿no? Bueno, respecto de la defensa de la paz, ¿no? O sea, dice la Escritura, bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y por eso una de las características del espíritu de filiación divina es los hombres tienen que ser sembradores de paz y de alegría. Y aquí dice el Catecismo un texto muy interesante, porque dice que la paz no puede alcanzarse en la tierra sin la salvaguardia de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto de la dignidad de las personas, de los pueblos, la práctica asidua de la fraternidad. O sea, sin justicia es difícil que haya paz, es difícil, ¿no? Por eso, algo realmente injusto son las causas, digamos, que llevan hasta la guerra, que también es injusta, muchas veces puede haber, vamos a ver ahora algunos casos de la guerra que puede ser justa en algunas condiciones, pero en general los cristianos tienen que buscar la paz y resolver los conflictos de intereses internacionales de un modo pacífico. Por eso dice aquí, por otro lado, puede haber legítima defensa. Efectivamente, una nación puede defenderse si es invadida, entonces podrá defenderse. Pero, digamos, dice el Catecismo, la gravedad de semejante decisión somete a esta a condiciones rigurosas de legitimidad moral. O sea, tomar la decisión de entrar a una guerra es algo tremendo, ¿no? Por eso, efectivamente, habrá que estudiarlo muy bien, y por eso el Catecismo dice que las injusticias, las desigualdades excesivas del orden económico-social, la envidia, la desconfianza, el orgullo que existen entre los hombres y las naciones amenazan sin cesar la paz y causan las guerras, ¿no? Todo lo que se hace para superar estos desórdenes contribuye a edificar la paz. El cristiano tiene que buscar la paz, ¿no? En ese sentido, San José María animaba a amar la propia patria, ¿no? Porque el patriotismo es una virtud cristiana. Pero si el patriotismo, escribía, se convierte en un nacionalismo que lleva a mirar con desapego, con desprecio, sin caridad, sin justicia a otros pueblos, ya sería un pecado. Es preciso entonces, si llegara a haber guerra, si se tomara la decisión, quienes tengan que tomarla, ¿no? Es que en la Argentina, a ver, vos Marcos, esta es una decisión que no pueden tomar ni siquiera el Ejecutivo solo, tiene que ser con el Congreso, ¿no? Me parece que está en la Constitución Nacional. En fin, no quiero decir algo que no sé, pero evidentemente es una decisión que se tiene que tomar
todo el conjunto, digamos, de los gobernantes, ¿no? Por eso, para tomar esta decisión, por un lado hay que tener en cuenta lo siguiente. Por un lado, que el daño causado por el agresor o la nación a la comunidad de las naciones sea duradero, grave e incierto. Tiene que haber un daño grave y además duradero e incierto. Además, que todos los demás medios para poner fin a esta agresión hayan resultado impracticables o ineficaces, o sea, se hayan puesto todos los medios para solucionar pacíficamente ese daño grave. También que se reúnan las condiciones serias de éxito, ¿no? O sea, además, que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar, ¿no? Hay el caso de Irlanda del Norte es clarísimo. Puede ser. En la pelea protestantes y católicos. Sí, evidentemente no se justifica para nada, por supuesto, ¿no? Por eso dice aquí que el poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema, ¿no? Porque además ahora las armas, digamos, son tremendas las que tienen las potencias, ¿no? Estos son, digamos, los elementos tradicionales enumerados en la doctrina llamada de la guerra justa, ¿eh? Que también pueden ir algunos cambios, pues esas son normas generales. Una decisión así, evidentemente, nosotros hemos padecido 2 guerras mundiales, sabemos lo que ha sido, y en la Argentina nos hemos salvado gracias al Papa San Juan Pablo II de entrar en guerra con Chile, ¿no? Y ha sido un don y un regalo del Papa San Juan Pablo maravilloso, ¿no? Porque ¿qué hubiera pasado cuando se desencadenan estas cuestiones? Puede ser que más o menos se sepan cómo comienzan, pero no se saben cómo terminan, ¿no? Entonces, digamos, la guerra es tremendo, y por eso el Papa también, Juan Pablo II, habló tanto, y el Papa Francisco también, de cómo hay que buscar los medios pacíficos para resolver los problemas, pero la guerra es lo más triste que le puede pasar a una nación, ¿no? Muy bien, como les decía, la apreciación de estas condiciones que he enumerado recién son un poco genéricas, ¿no? De esta que haría legitimidad moral, pertenece al juicio prudente de quienes están a cargo del bien común de un determinado país, ¿no? Por otro lado, primo hermano, digamos, del flagelo de la guerra, también dice el catecismo que existe la obligación moral de desobedecer aquellas decisiones que ordenan un genocidio, ¿no? Pecado gravísimo. El catecismo también nos habla de la carrera de los armamentos como algo que suele ser muy injusto, ¿no? Muy injusto, porque en lugar de eliminar las causas de la guerra, corre el riesgo de agravarlas, ¿no? Y además las inversiones que se hacen a veces con la fabricación de armas, a veces impide justamente la ayuda a los pueblos más indigentes, etcétera, etcétera, ¿no? Dice el catecismo, dice el Concilio Vaticano II, ¿no? Que la carrera de armamentos es una plaga gravísima de la humanidad y perjudica a los pobres de modo intolerable. Una afirmación bastante clara, ¿no? Y por último decimos que las autoridades tienen el derecho y el deber de regular la producción y comercio de armas. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. No nos hemos alargado mucho más, solo 5 minutos. Como siempre, la bibliografía básica es el Catecismo de la Iglesia Católica, que les recomendamos vivamente su lectura, número 2258 a 2330. Y también les recomendamos la encíclica Evangelium Vitae del 25 de marzo del año 95. Bueno, nos despedimos enviándoles la bendición. Ya nos queda poco. En el próximo programa, tema 35, son 40 en total, así que ya nos estamos acercando al final de nuestro curso. Bueno, me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos.